Vamos a hablar de riesgos. ¿Qué son los riesgos? ¿Dónde se presentan los riesgos? ¿Quiénes tienen que estar atentos para tratar de prevenir que se presenten y se materialicen los riesgos? Vamos a hablar con un experto, un facilitador de Infotec médico con un aval importantísimo en su currículum vitae. Hoy hablará de riesgos con nosotros. Mañana otros temas de mucho interés para los cuales también él está muy capacitado, volverá al programa. Mi maestro, realmente tengo que agradecerle un diplomado magistral que nos dio en Infotec, el doctor David Severino Peguero. Maestro, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Yo sé que lo que usted ha tenido que hacer para estar aquí esta hora para grabar es inmenso. Gracias, maestro. Para servirle. ¿Qué son riesgos? Un riesgo, lo que a mí me pone en peligro, lo que yo siento que me amenaza, lo que siento que no puedo manejar, lo que siento que si intento algo aún se me puede salir de control. Eso es un riesgo para mí. ¿Hay normativas, reglas, leyes nacionales o internacionales que deberán cumplirse? ¿Deberían cumplirlas nada más las instituciones públicas, todo el mundo? ¿O no hay normativa en relación a tratar de prevenir los riesgos? Con relación a la prevención y leyes que regulan los riesgos, hay leyes para la regulación de riesgo en las estructuras, construcciones. Hay riesgo para la conservación de salud y también hay leyes para eso. Hay leyes que regulan los riesgos a través de la planta generadora de energía, para una planta generadora de agua, purificadora de agua. Hay leyes para regular todo lo que el hombre opera y maneja, que genera bienes y servicios. Tienen leyes para manejar los riesgos que están. Lo que hay que identificar, qué actividad realizo y qué ley le aplica a esa parte para entonces cumplirla. En República Dominicana, las quemaduras son un tema terrible. Hemos tenido aquí personas bien capacitadas en el área. Hemos tenido incluso al doctor Bruno, el director del hospital de quemados, Pierre Ort, que está ahora mismo funcionando en el Ney Arias Lora, pero que corresponde al Luis Eduardo Vivar, y nos dijo que la mayor cantidad de pacientes quemados que les llega a ellos es por electricidad, por estar tratando de hacer conexiones ilegales. Es un riesgo estar en los sectores donde vemos todos estos cables en República Dominicana tirados a veces en el suelo, que la gente a veces llama a las empresas diciéndole que hay un cable suelto que está teniendo algún tipo de actividad eléctrica y a veces no se va con tanta premura. Pero yo vivo en el barrio y esa es la entrada del callejón por donde yo tengo que entrar y por donde mis hijos tienen que salir. ¿Cómo se puede manejar a nivel de los sectores pobres los problemas de riesgo, como lo que sería un incendio? No vamos a hablar de los fenómenos naturales, eso lo dejamos para ahorita, pero estamos hablando, por ejemplo, de esto, de que se inunde la cañada y que como quiera yo tengan que salir a buscarle comida a mis hijos, o mande los muchachos al colegio y de repente caiga un agua que se le pasa como a la jovencita en San Cristóbal. Las madres, los padres, la gente que nos está viendo, ¿qué puede hacer la gente simple para por lo menos ir delante de lo que pueda pasar? Que a veces vivimos tan a la espalda de todo esto que nos pasa todavía peor y estamos más sobreexpuestos a la pobreza porque tenemos menos conocimiento. Bueno, Taina, hablar de quemaduras por electricidad y daño por la electricidad, legal o ilegal, yo no usaría el término de que es lo más común lo ilegal. Usted ve una compañía autorizada a manejar el factor eléctrico y a hacer conexiones y a crear nuevas fuentes de distribución de energía, y usted se pone a observar los trabajadores y se da cuenta que la mayoría no tienen los equipos de protección personal para trabajarlo. Entonces,
ahí ocurre el accidente. Y eso están autorizados. El del barrio no está autorizado, porque el del barrio tiene que buscar una defensiva, solicita un servicio de electricidad, se demora mucho en darlo, se desespera porque nadie quiere estar oscuro, y busca a uno de los técnicos del barrio que vaya y le pegue la luz. Y entonces el técnico del barrio lo que hace es que funciona con el conocimiento que él tiene, que no es formativo, y resulta que crea condiciones para que se dé la electrocución en una persona que entre en contacto con ese cable que no tiene la seguridad, o que cuando llueva y sube el nivel de agua por la cañada, por la lluvia torrencial, por lo que sea, también el agua entra en contacto con ese cable que no tiene la protección debida y va alguien a tener el accidente. Lo que tenemos nosotros que ver en ese sentido es que nosotros debemos capacitar en cómo manejar la electricidad desde los niveles básicos de nuestra escuela o a nivel de bachillerato, para que la gente comprenda lo que es la fuente de energía y lo que es el valor de la energía eléctrica y de qué es capaz esa energía que mueve el mundo. Sin ella ya no avanzamos, Así es. pero que también cobra muchas vidas. Además, la persona formada busca quién le resuelve el problema, pero no siempre oferta las condiciones para que ese que va a resolver el problema esté protegido. Ese que anda buscando la oportunidad se siente incómodo de trabajar con la ropa de protección para la electricidad. Entonces opta por no usarla, pero quien lo contrata no se la exige. Hay un fenómeno social en el cual yo visualizo que tenemos que involucrarnos todos para prevenir eso, y que el sistema de electricidad a un ciudadano solicitar o tener un problema de electricidad le den respuesta a la mayor brevedad posible, no a meses. Puede ser una semana, cualquiera espera una semana, pero nadie espera 2 meses sin energía porque no vaya una persona autorizada a ponerla. Se dice que en el hogar ocurren la mayor cantidad de accidentes que afectan a los niños en los primeros años. Riesgos. Ponemos una olla de agua a calentar en la cocina. A veces tenemos poco espacio, pero a veces podemos tener un poco más, pero no lo pensamos. El niño pequeñito está todo, se puede caer la olla. Estamos friendo, estamos haciendo cualquier cosa en la cocina. Los enchufes a veces los tenemos también bajos y los niños de curioso van a llegar. ¿Podríamos, maestro, buscar algún lugar donde en los primeros años de formación, ya que sabemos que al nivel de segundo año del bachillerato hay mucha deserción, pero la gran cantidad de las personas cursan los primeros años de estudios, que pueda en esa escolaridad primaria enseñarle a la gente a protegerse y a tratar de ir delante de los riesgos? En un país civilizado, por Dios. En mis años de primera escuela, yo recuerdo que a nosotros en la escuela pública nos enseñaban algunas normas de seguridad. Estoy hablando de los años 50, nací en el 56, años 60, 65, 66, por esos años. Y se le daban algunos entrenamientos a los niños de cómo movilizarse. Y eso se estuvo haciendo por mucho tiempo en algunos lugares. Pero aparecieron unos mágicos, yo les digo mágicos, que dijeron que esas cosas eran que se enseñaban en la casa y en la escuela no había que enseñar riesgos, seguridad y cómo la persona protegerse. Eso desapareció de la escuela. Es lamentable que eso haya pasado, porque el primer lugar donde la persona tiene que comenzar a formarse es la escuela. Y ahí podemos hablar de electricidad, enseñarles cuáles son los efectos de la electricidad para que ellos puedan prevenir. Ahí se le puede enseñar a las futuras madres que los niños no tienen por qué ir a la cocina, para que a esos niños no les vaya a ocurrir que se voltee una olla con agua o un caldero con aceite caliente o una sartén y lo prevengan.
También tenemos que ver que a los mayores hay que enseñarles que las estufas tienen hornilla delante, pero no son la primera elección. Siempre hay que ponerla en las hornillas de atrás, pero nos encantan las hornillas de adelante, porque muchas veces las hornillas de adelante son las que tienen mayor cantidad de fuego y queremos que las cosas pasen rápido. Pero cuando usted pasa por el lado, se choca con el mango de la sartén, se choca con el mango de la olla y ahí ya está. Va a mover un trapo, un paño para cambiar de posición una olla, la agarra mal y se va. Se le rompe el asa y nos quedamos con un asa sí, un asa no, queriendo agarrar y los vapores queman. El gas propano, maestro. El gas propano, que la gente siempre tiene un tanquecito, la gente de los barrios, lamentablemente quiero hablar de la gente más indefensa porque es a la que lamentablemente le ocurren muchísimas cosas porque no puede prevenir, a veces no tiene ni el conocimiento ni tiene los recursos. A veces tiene un tanque pequeño, lo van llenando, se me acabó el gas, ve, toma y échame 200 pesos, esto y aquello. Primero tenemos las envasadoras dentro de la ciudad. Ocurren accidentes y lo lamentamos, pero vuelven y comienzan a funcionar. Pero en la casa, ¿cómo nos damos cuenta que hay un escape? Solamente por el olor. Es muy caro tener algún detector que nos pueda decir que hay un escape de gas en nuestra casa. ¿Cómo podemos ayudarnos en ese sentido? El mejor detector es la nariz, el olfato. No falla. El gas GLP viene, el olor característico que tiene no es de él. Ese olor se lo agregan para que la persona pueda detectarlo. Además, la irritabilidad que produce el gas hace que la persona pueda estar en un estado de alerta cuando siente ese olor. Y con relación a mi parte y mi punto de vista, los cilindros de gas a mí no me preocupan mucho, porque los cilindros de gas que nosotros tenemos en el país en este momento, cuando están en las condiciones de uso y en el periodo de uso, tienen garantía de protección. Además, el gas está a una temperatura baja, usualmente. Para que un cilindro se altere, tiene que subir mucho la temperatura del ambiente para que eso se altere. Ahora, ¿cuál es el error? El mal uso de las mangueras. Ponemos unas mangueras que creemos que son eternas y pasamos 5, 6 años con ellas. Ah, no, esa manguera es de cobre, olvídate de eso, que eso no se acaba ahora. El gas es húmedo, produce erosión del tejido, de la goma y del cobre. Y con el tiempo eso se va desgastando y se va dañando y hay que sustituirla periódicamente, que es lo que la persona no hace y es lo que nosotros debemos trabajar para lograrlo. Perfecto. ¿Qué otra cosa es importante en eso? Que cuando usted tiene un regulador, tiene un sistema de válvulas y un sistema de juntas que la protegen, que con el tiempo y la actividad que realiza el cilindro, esa goma se va perdiendo la elasticidad y se pone dura, entonces crea las condiciones de escape. Pero la gente no cambiamos reguladores. Perfecto. Entonces en la casa los reguladores son eternos, las mangueras son eternas y esas son las condiciones que se dan. Y pasado el tiempo de un cilindro de gas, de vida útil de un cilindro de gas, entonces ahí ya viene la otra parte, que ya esa erosión que tiene el cilindro por dentro, ese cilindro hay que hacerle una prueba de presión, si la pasa bien, pero si no la pasa, hay que sustituirlo. Si le pasan escoriaciones por la humedad del ambiente, y comienza a oxidarse y hay que quitarle la escoria, ya nosotros sabemos que ese hierro está débil y hay que sustituirlo. Pero por razones económicas, por razones de idiosincrasia, por razones de que al dominicano no le pasa nada, aquí todo está bien. Bueno, si un día pasa, pasó, porque eso no se ve tan frecuente. Son de las cosas que uno tiene que visualizar y hacer que la gente haga conciencia de que no hay que esperar que las cosas pasen para entender que había un proceso de degradación o degeneración de esa manguera, de esa tubería, de ese regulador o de ese cilindro. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando de cómo podemos prevenir los riesgos en el hogar, en los trabajos, en la calle, donde quiera. Con un experto conversamos.
continuamos conversando con el doctor David Severino, gestionar un riesgo. Hemos repasado algunos de los riesgos más importantes y algunas de las amenazas que podemos tener en nuestros hogares. Pero, maestro, si sabemos, por ejemplo, que me pueden atracar en la calle y me tengo que subir en un motoconcho para llegar al trabajo, llevo una cartera, llevo algo que pueda llamar la atención, ¿no se supone que debo ir un paso delante y buscar la manera, ponerme del lado del que va a venir a buscarme lo que yo tengo, que él considera que es de valor, y yo tratar de protegerlo y no detenerlo de manera abierta? O, por ejemplo, las chicas que nos gustan los tacones y salimos con los tacones, pero las calles del país son poco amigables y a veces incluso están a oscuras y nos da más brega hasta incluso para salir y coger la de Villadiego, salir huyendo si tenemos que hacerlo. Pero de manera general, en República Dominicana, ¿qué hace falta para que la gente piense más en protegerse y en gestionar el riesgo, tanto a nivel oficial como de toda la población en general? Bueno, Taina, ahí usted me está poniendo en una situación de difícil, porque lo primero es, primero muerto que sencillo. Primero muerto que sencillo. Y la segunda parte es, a mí no me preocupa lo que haya en el camino. A mí lo que me preocupa es salir de mi casa hermoso. E impresionar cuando llegue, principalmente nosotras. Entonces, cuando usted se va a montar en un motoconcho, lo primero que usted tiene que saber es que en el motoconcho le pueden pasar tres cosas: lágrimas, brisa y guayones. Ay, mi madre. Eso que no le dije, el aroma que puede tener el motorista. ¿Qué pasa? Que yo tengo que pensar que si yo me voy a montar en un motor, yo tengo que ponerme una ropa adecuada para eso. El motor tiene partes móviles, como la goma, la cadena, y si yo me pongo un vestido, fácilmente el vestido se puede enredar en una de las partes móviles del motor y ya pasar el accidente. Puedo ponerme unos tacos, pero el motor lo que tiene son unos tubitos para agarrar, Y a donde veces yo no voy a lo descansar el pie, y a veces no lo tiene, que cuando yo me monte ahí, el pie va a quedar en el aire porque el taco no es suficiente. Entonces voy a poner la parte del pie entre el taco y la suela del zapato, pero eso ahí se me puede enganchar a la hora de yo de montarme y quedarse enganchado y ya viene el accidente. Pero primero muerto que sencillo. Con relación a lo que me atrae, lo ajeno siempre atrae al que le gusta lo ajeno. Y los descuidistas, que son delincuentes del descuido, le atrae lo ajeno, no importa lo que sea. Porque ellos le encuentran venta a todos, porque tenemos un comprador para todo. Entonces, si usted se pone una cadena, un reloj, un guillo, de manera ostentosa, y una cartera que todo el mundo sabe que le cuesta 5, 3, 4 mil, 6 mil pesos, la gente piensa en eso. ¿Y un celular? Y un celular. Entonces usted se está ofreciendo a que el descuidista lo aproveche. ¿Qué yo recomiendo? Y se lo digo a la gente, por dos razones. Miren, la mochila es la cartera y el bulto más seguro que hay. Yo uso mochila continuamente. Todo lo que usted necesita, métalo en la mochila. Cuando usted se va a montar en el motor, póngase su mochila adelante. Que todo lo que viene delante usted lo ve. Pero cuando se la ponga detrás, asegúrese que no haya nada que se vea que le pueda traer al otro, más que la mochila. Entonces hay una parte también del descuidista que a los mochileros no le hacen mucho coro, porque con los mochileros se han encontrado con muchas sorpresas.
Entonces, una mujer mochilera, un hombre mochilero, un mayor mochilero, una mujer mayor mochilera, oferta al descuidista una seguridad que dice, tengo que pensarlo 2 veces antes de tirarme ahí. Porque no sabe lo que le puede salir de la mochila. O qué sistema de seguridad tiene esa mochila que por más que lo intente no va a lograr. ¿O quién es el propietario de esa mochila? Exactamente. Entonces, son de las cosas que aunque no es elegante en algunos momentos, ni es la cartera preciosa y encantadora que atrae la atención, es una seguridad para usted. Y más si tiene que andar a pies. Entonces, ¿con qué le ayuda esa mochila también? Que usted no anda con el hombro cargado de un solo lado, el cuerpo cargando de un solo lado, que al final va a tener dolor en el hombro, dolor en la espalda y fatiga. Porque la mochila, como se carga en los 2 hombros y nivelada con el cuerpo, le produce menos fatiga y mayor movilidad. Yo recomendaría a la persona que tienen que estar usando transporte público y movilidad pública, que utilicen mochila, que le va a hacer más fácil, y que utilicen en la mochila el peso adecuado con lo que realmente necesitan. Porque hay otra cosa. Yo recuerdo una anécdota de una amiga que ella tenía una carterita como de ese tamaño, así como 12 centímetros, 30 centímetros, y tenía como 4 pulgadas de alto. Y a ella le encantaba esa carterita, andaba apretadita, apretadita. Y yo un día le dije, ¿y qué tanta cosa tú tienes ahí? Es todo lo que yo necesito. Le digo, te apuesto que yo encuentro ahí cosas que hace 2 meses que tú no las usas. Y posiblemente más. Vamos a apostar. Yo lo uso todo lo que hay ahí. Le abrimos. Habían como 75 cosas dentro de la carterita. Wow. Le dije, mira, eso hace tanto tiempo que tú no lo usas, eso. Me dice, es verdad, yo no uso eso tanto. Pero ella no cambió su cartera. Ella siguió con su cartera. ¿Hasta cuando? En la 16 de agosto, cerca de los bomberos, en la Mella, donde termina, ahí hay una ruta de guagua que ella usaba frecuentemente porque vivía en Los Minas. Un día se paró y un caballero lo hizo así por detrás, la carterita. Le abrió la cartera con una sevillana. Wow. Pero él se asustó cuando vio que todo lo que salió de... Ay. Se fue y no pudo coger nada porque no encontraba que coger. Maestro, ¿quiénes deben tener un extinguidor en su casa? ¿O en las casas no es necesario tener un extinguidor? Todas las casas deben tener un extintor, especialmente del tipo ABC. ¿Qué significa eso? Que pueda cubrir agua, que pueda cubrir incendios de madera, que pueda cubrir incendio para electricidad y que pueda cubrir incendios para combustible. El ABC. Pero tiene que tener humedad, porque si es agua, no lo puede usar donde hay combustible porque eso se puede derramar. Okay. Pero si es por humedad de agua, el producto químico que tiene sí lo puedes usar. ABC. ¿Dónde se consigue un extintor de ese tipo? ¿Y quién le puede enseñar a la persona que nos esté viendo que diga, mira, yo voy a adquirir uno, pero ¿quién me enseña y quién me instruye para entonces yo saber cómo utilizarlo y que todo el mundo en la casa, adulto, sepa usarlo? Voy a hablar con un poco del pasado, porque actualmente no sé lo que están haciendo los bomberos, pero la escuela de entrenamiento para combatir fuegos, para el uso de extintor, lo tenían los bomberos. En la avenida Mella, yo y otro grupo de jóvenes y mucha gente nos entrenamos de cómo protegernos de incendios y cómo trabajar con ellos, en la avenida Mella. Luego pasaron a la parte oriental, en el Ensecho Sama, un cuerpo que había allá, también daban entrenamientos allá. A la gente común, la gente quería, iban y se organizaban en grupo y cogían sus entrenamientos. Entonces, todas las personas que tenemos responsabilidades de hogar, debemos recibir un entrenamiento básico de cómo proteger los bienes y los miembros de la familia de nosotros y cómo manejar un extintor para cualquier lugar donde estemos. Eso hablando del hogar. Porque ya cuando hablamos de las empresas y las instituciones, claro,
toda institución debe tener un equipo de protección de seguridad y de seguimiento a riesgo que permita que brigadas localizadas y ubicadas en puntos estratégicos puedan atender cualquier emergencia que se presente ahí y hacer el uso adecuado de los extintores con su seguimiento de periódicamente revisar 6 meses o un año. Los bomberos son los que tienen, vamos a decir, tenían, Claro. para no hablar del momento atrás y comprometer a los que están, Pero creo que son los parece. que tienen la responsabilidad de manejar todo lo que se llama emergencias y riesgos, porque ellos se entrenan para eso. Para eso. Hay otras instituciones que colaboran, pero son voluntarios que no tienen el entrenamiento para cada una de esas dificultades que se pueden presentar. Hemos visto algunas situaciones trágicas, como por ejemplo, que en un barrio se estaba limpiando un pozo séptico y que 2 personas bajaron y que de repente fallecieron. ¿Qué pasa en este tipo de cosas cuando se manejan gases, por ejemplo, sin ningún tipo de protección o si no, sin la protección adecuada? También hemos visto tragedias como en un lugar que se estaba arreglando, remodelando, creo que era un canal de televisión, se estaba pintando y cerca se estaba manejando soldadura y de repente hubo una situación X que dejó 2 personas que fallecieron y perdieron la vida. Quizás son cosas aisladas, pero que sería bueno que la gente tenga pendiente que cuando va a realizar una labor para la cual quizás no ha tenido la formación o el entrenamiento, primero indague o pregunte, porque ahí puede estar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué podría decirnos usted de eso, maestro? Bueno, el canal de televisión, yo no estuve al corriente de eso. Hace un par de años. Pero mire, por ejemplo aquí hay mucho material. Ese material que está usándose de fondo es un material de plástico. Ese material es sensible a la luz para reblandecerse, la temperatura, y es sensible al fuego. Si yo me pongo a soldar una parte de esta de hierro aquí, lo primero que yo tengo que calcular es que una chispa de esa soldadura va a caer en uno de esos elementos. Entonces tengo que protegerlo para que la chispa que llegue hasta allá no queme ese material. ¿Cómo lo voy a proteger? Bueno, o lo desplazo, porque la mayoría de las cosas son móviles, o le pongo una protección al área de soldadura donde estoy soldando que no permita que el fuego pase fuera de ahí. Eso se puede hacer en esta parte. Con relación al pozo séptico, los pozos sépticos acumulan gases de decomposición a partir de la materia que ahí se decompone, que es la orina y la materia fecal, que generan gases, incluso gases derivados, composición de amonio, amoníaco, y la urea también. Entonces, eso primero tiene que destaparse y la persona tiene que usar máscaras antigas. ¿Mascarilla de la que usábamos para el COVID? No. No, esa mascarilla, ese olor pasa derechito sin preguntarle. Él dice, llegué a mi casa y sigue de largo. Son unas mascarillas especiales que vienen con un tipo de producto químico que neutraliza el efecto de esos gases y no permite que llegue a la persona en su proceso de respiración. Eso tiene que hacerlo. Lo segundo es que él tiene que garantizarse que el piso falso que tiene ese séptico, si es que está sobre un hoyo que ya se había construido, tenga la firmeza de soportarlo, porque como todo lo que cae ahí se pudre, también el cemento se pudre. Y él pisándolo se puede ir. Entonces debe sujetarse antes de entrar ahí. Si está garantizado que es un séptico que no tiene hoyo debajo, entonces él tiene que pensar en la profundidad y que va a caer a una sustancia contaminada y debe usar una ropa adecuada, impermeable y que le proteja completamente todo su cuerpo de poder trabajar y manipular y sacar eso sin necesidad de contaminarse. Porque el riesgo no va a venir solamente con el accidente. Las contaminaciones le van a llevar también a enfermedades. Por eso
creo que en esos factores, así nosotros debemos ver qué tal es el riesgo, qué tengo para realizar la tarea y quién sabe más de cómo realizar la tarea. Pero nosotros hoy en día tenemos una ventaja que no la tuvo la generación suya adolescente ni la mía tampoco. Para nosotros saber algo teníamos que ir a un libro. A enciclopedia. Y buscar que ese libro lo tuviera una persona que era muy leída y compraba enciclopedias. Así mismo. Hoy en día, a nivel de un clic en el teléfono, tenemos la información. Tenemos la información que todo. queremos. Usted escribe cómo manejar la limpieza de un pozo séptico. De una vez le sale. Y ahora con la inteligencia artificial, asombroso. De una, exactamente. Entonces yo creo, si nosotros queremos proteger nuestro entorno, tenemos información y tenemos quienes nos pueden ayudar. Y los bomberos de ayer, de antes de ayer, lo de hoy y lo de mañana, siempre serán buenos para ayudar a la gente en la catástrofe, porque ellos se entrenan y viven para eso, que es una puerta donde usted puede ir a buscar ayuda. Maestro, por último, vimos recientemente dos jóvenes que realmente los catalogaron de héroes. Yo creo que fueron muy osados porque la ignorancia es atrevida. Y qué bueno que por lo menos lo hicieron porque lograron salvar la vida de la jovencita que había caído a la cañada, no sé, al pozo en San Cristóbal, ¿recuerda? Sí. Incluso hasta se puso en duda el manejo de los organismos de emergencia porque una parte decía que habían suspendido la búsqueda, otros decían que no, que sencillamente habían retirado la parte importante, una parte del personal, pero los jóvenes entraron a su cuenta y riesgo, pero desde su punto de vista de un experto en el área, ¿qué piensa usted que les faltó a los organismos de socorro que estaban en la búsqueda para poder tal vez lograr lo mismo que lograron los jóvenes, pero sin tener que arriesgar sus vidas? Porque si los jóvenes lo hicieron, no solamente fue arrojo. Yo creo que los integrantes de los organismos de emergencia tienen el arrojo, pero además tienen la capacidad. Somos humanos y podemos tener hierros. A su modo de ver, ¿qué se pudo haber hecho o qué se debe hacer en otras circunstancias para que no tengan que ser los jóvenes del barrio que se lancen y traten de atreverse, pero que tal vez no todos corran con la misma buena suerte que corrieron estos? Bueno, Taina, es una pregunta peligrosa para contestar. Quizás no muy popular, pero yo quiero que usted me dé lo que usted sabe. Usualmente yo veo mi punto de vista, porque me siento ser diferente a los demás, cómo la gente considera las cosas. Pero estructuralmente hay un principio de seguridad y un principio de protección que dice ayudar al otro sin poner en riesgo mi vida y la de compañero. Es decir, que ese es un principio que toda institución tiene que defenderlo. Y va a la responsabilidad directa del que dirige la brigada, si pone en riesgo su personal o no. Porque es mejor perder uno que perder dos. Y como se trabaja en brigadas, no son dos, van a ser tres. Porque trabajar en brigadas significa que nunca debe entrar uno solo, sino dos. Excepto cuando en el lugar que está el riesgo o el peligro, no caben dos, pero el otro tiene que estar al lado, porque si uno falla, él tiene que ayudar inmediatamente. Entonces, ahí no voy a criticar ni a hacer ninguna observación con relación a las decisiones de la institución. Yo no estaba ahí, no vi eso. Ahora, sí en la parte del riesgo de los jóvenes, todo dominicano lleva un héroe adentro. Y el héroe no es héroe porque nació para héroe, es porque hace cosas que los demás no se atreven a hacer. Y ahí entra la parte de la confianza, la autosuficiencia y el decir, por mi causa, eso no se va a perder, aunque me pierda yo. Y hace el riesgo. Entonces, de eso nosotros tenemos muchos aquí. Un río caudaloso
y una persona que va en el cauce del río ahogándose, un salvavidas se tira y se le olvida que antes de él tirarse, él tenía que ponerse un arnés, una soga, o tenía que llevar un salvavidas con él. Y lo que dice es, se me olvidó, tíralo, pero yo lo sigo. Pero él se olvida de que un palo, una piedra, cualquier cosa le puede pasar con tal de salvar esa vida y estar al lado de él. Entonces es un punto de riesgo que no depende ya de que la normativa dice sin poner en peligro mi vida. Es que yo me siento con la capacidad y la condición de que yo puedo evitar que esa vida se pierda. Vamos a la pausa. Y avanza. Continuamos en breve. Hablamos de riesgos y de prevención con el doctor Rafael David Severino Peguero. Es un experto en el tema, pero qué lástima que la mayoría de nosotros no tengamos por lo menos un conocimiento básico para aplicarlo. En Japón, donde la tierra tiembla de manera frecuente, a los niños desde los primeros años de vida le enseñan qué hacer para protegerse y cómo evacuar. Nosotros tal vez podemos hasta trabajar en el área de riesgos en nuestras instituciones. Sin embargo, ¿quién cuida a nuestros hijos? ¿Quién cuida a nuestros adultos mayores en la casa? Nos hemos detenido a darle por lo menos algunas instrucciones a las personas que están en el hogar para proteger a nuestros hijos y a nuestros mayores cuando nosotros no estamos, aunque nosotros nos pasemos por el país entero dando charlas de prevención. Maestro, continuemos con nuestro tema, porque queremos que la gente entienda que pueden hacer cosas para prevenir. Estamos en un país donde tenemos varias fallas y donde la tierra tiembla y donde se dice, y hablan los expertos, que estamos a la espera de un gran sismo, porque ya han pasado los años dentro de lo que se puede pensar y hacer proyecciones para que ocurra otro sismo. Sin embargo, decimos que nos cuida Tatica, como dice usted, que nos cuida Papá Dios, que Jesucristo vino a la tierra porque Dios nos ama y a nosotros no nos va a pasar nada. Pero encima, nosotros somos una isla en el Caribe y también los embates de los ciclones, los huracanes, las tormentas tropicales, las inundaciones, también son frecuentes. Y tenemos muchas edificaciones que a veces no soportan el embate, ni siquiera de un gran viento que entre o de una lluvia de media hora, de una hora. ¿Qué podemos hacer? Si esa es nuestra realidad, ¿qué usted orienta a la mayoría de la población, por lo menos para que vaya un paso adelante? Que es lo que tengo entendido que hay que hacer en el caso de los riesgos, ¿no? Ir un paso adelante en riesgo y prevención resulta difícil en República Dominicana. Una, porque empujamos siempre lo que es menos probable. Lo que es más probable, nosotros lo dejamos tranquilo porque eso no suena mucho. Por ejemplo, a mi edad, yo he vivido 5 temblores de tierra que se sienten en la República Dominicana. El daño considerado con Inés, el ciclón Inés, ha sido mínimo comparado con ese ciclón. Wow. Si tomamos el ciclón David, quizás el temblor de tierra que yo no lo viví, que pasó en el 40, la década del 40 creo que fue, que se hundió una parte de La Vega, quizás ese le haga competencia a David con lo catastrófico que pudo ser. Comparando un ciclón con el terremoto. Lo que quiero decir con esto es que los riesgos van en base a probabilidades de ocurrencia.
Entonces, ¿qué ocurre más en República Dominicana? ¿Un temblor de tierra catastrófico o un ciclón que si el viento no daña, daña la cantidad de agua que trae? Que nosotros sabemos que en República Dominicana, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos, en este medio, esto es una zona acuífera, aquí hay mucha agua enterrada. ¿Pero por qué está esa agua enterrada? Porque cuando comenzó a urbanizarse la ciudad, comenzaron a rellenar y a tapar y a desviar. Pero aquí hay mucha agua debajo. Y eso pasa en la mayoría de los barrios. Por eso cuando vienen esos grandes aguaceros y se anuncian los ciclones que vienen con mucha agua, usted ve que las calles se inundan, se llenan las urbanizaciones. Entonces yo creo que debemos pensar en prevenir más para esas circunstancias de inundaciones que prevenir para los temblores de tierra. Que ojalá se pudiera para los dos, pero... Lo ideal es que sea para los dos. Exacto. Porque también las estructuras que son flexibles, que es como se está construyendo últimamente, permiten los movimientos de la tierra y se la pueden jugar. Ahora, hay estructuras que son viejas en años, que ya su construcción ha ido caducando, eso hay que tomarlo en cuenta. Y las edificaciones modernas que se han hecho, que sabemos que han sido en mala construcción por malos constructores, ya esos son riesgos que nosotros tenemos que ver lo que son riesgos para los temblores de tierra. Pero aún así siguen siendo más riesgos para los huracanes. Y entonces hay que pensar más en eso. Esos son los elementos que yo creo que debemos ver por ahí. ¿Qué otra cosa podemos nosotros ver para prevenir? Los accidentes de la casa. No hay día que pase que en una emergencia de un hospital llegue un adulto o un niño con una intoxicación por los productos que usamos para los detergentes. Mala colocación, mala ubicación, mala identificación. Cogemos la botellita de refresco, que tiene un colorcito bonito, y le echamos cloro. Para no tener el cloro en el galón, le echamos cloro. Pero no tomamos la precaución de coger un pedazo de adhesivo y ponerle cloro. No hacemos eso. Entonces ya ahí está el riesgo que la persona ve esa botellita, que parece un refresco porque tiene una etiqueta de refresco, y cree que hay refresco y se da su trago de cloro. Eso pasa a diario aquí. Nada más hay que ir a los hospitales y pedir cuántas son las intoxicaciones que llegan. Pero ¿pasa eso solamente con eso? No. Hay personas que llegan con quemaduras. ¿Por qué llegan con quemaduras? Porque muchas veces hay una tapa para tapar un recipiente que comienza a ebullir el agua y creemos que el vapor de agua no quema. Y entonces nos quemamos con los vapores de agua. Hay una serie de factores que nosotros manejamos, que podemos enseñar a la gente los riesgos que tiene y que la gente puede aprender mejor y puede guiarse más. Entonces, ¿qué otra cosa hace más daño que pensar que un día va a pasar un temblor de tierra y que va a hundirse la mitad de la isla porque la falla de la foca de Milwaukee, que la falla de tal sitio, que la falla de Pedernales? Todo eso puede pasar, pero ¿cuál es la ocurrencia? ¿Cuál es la estadística de que eso esté fallando? Los accidentes en la carretera. Construimos carreteras amplias y bonitas, pero una carretera tiene que tener un nivel en una curva donde el vehículo se centralice al centro de la carretera. Pero lo hacemos que el vehículo, cuando usted va a la velocidad límite o cerca de la velocidad límite, lo que hace es que lo saca de la carretera, porque los niveles de pendiente que deben tener para el juego del vehículo no existen. Un mensaje, maestro. En estos 2 minutos que quedan, la gente que nos esté viendo, para que se le quede precisamente a la gente del día a día. En las empresas, tanto públicas como privadas, ya se ha ido mejorando esto, aunque todavía falta mucho, pero ya se ha ido mejorando. Pero como le digo, en las casas, en los hogares, tenemos que dejar a nuestros hijos a veces con la muchacha de servicio, con la hermanita mayor, con la abuelita que a veces ya ni siquiera ve bien, etcétera. Un mensaje final de manera general para que la población dominicana sea más preventiva, para que las autoridades, cualquiera que nos esté viendo, que tenga un poco de poder o que tenga intenciones de llegar al poder,
mañana pueda pensar los legisladores ese mensaje para todo el país. Y muchas gracias, maestro, de verdad gracias. Lo tendremos de nuevo aquí. Para los que gobiernan, los poderosos y los que tienen decisiones de poder, que dejen de estar mirando lo que está lejos y se enfoquen en lo que realmente tenemos cerca, que son más que lo que está distante. Y a las personas, yo les recomiendo que ahora todos tenemos un teléfono inteligente, con internet, con paquetico, con lo que sea, con el wifi del vecino, cogido como sabemos mucho, que dedique un tiempo de lo que usa para chatear, para Facebook y esa cosa, a escribir en YouTube videos de seguridad para la cocina, que va a encontrar varios videos que le van a decir cómo manejarse en su cocina con seguridad. Hay videos para usted proteger a los niños, de cómo dejar al niño seguro en la casa en un momento que tenga que salir, de cómo usted mantener su cocina segura, de cómo mantener su casa, su persiana, su energía eléctrica, qué cosa debe hacer. Es decir, que hay videos tutoriales que no le tomen más de 5 o 10 minutos usted ver un video y aprender algo nuevo. Porque si los invito a que vayan a una escuela, las escuelas les van a cobrar mucho, las que están para entrenar, y además usted va a salir nada más aprendiendo lo que ellos quieren enseñarle. Y usted debe aprender lo que realmente necesita en su casa, que es el riesgo de su casa. Si usted tiene una cisterna, usted tiene que aprender cómo hacer que esa cisterna sea segura y confiable, y que un niño o una persona que no tenga control de sus emociones vaya y destape esa cisterna y se tire. Porque tenemos muchos casos de personas que han dejado la cisterna mal tapada, o otros que van y la destapan, la dejan así, se descuidan y viene el accidente de un niño o una persona que se cae en ella. O un tanque donde reservamos agua. Busque en su casa lo que le da miedo, lo que le da inseguridad, lo que usted no siente seguro que le está manejando bien, y enfréntense en eso a aprender cómo mitigar ese riesgo para así eliminar el miedo que usted siente hacia eso. El miedo es un buen impulso para encontrar riesgo. Y entonces, el doctor David Severino, hablamos con los expertos. Espero que le haya podido servir de mucho y que nos retroalimente comunicándose con nosotros. Continúa este programa.